buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas como sea. Gracias por escucharnos y elegirnos siempre este camino musical de todo por una canción. El podcast de hoy tiene la misma, sigue la misma idea del podcast anterior sobre los nombres en Cuba. Pero en este caso vamos a ir a los nombres aborígenes, no a los nombres indios como la gente dice, porque los indios son de India, sino a los aborígenes originarios. Y esto a través de una canción escrita por Sindogaray, Guarina. Lleva en sus alas el raudo viento, el dulce acento de mi canción. Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando, haciendo mi maestría en estudios cubanos y caribeños, una de las tareas que nos enviaron fue hacer un ensayo sobre el origen de nuestros aborígenes, los cuales venían de la línea Arahuaca a partir de que vinieron del continente suramericano, atravesando las Antillas Menores hasta llegar y poblar todo el Caribe entre la isla de la Española, Cuba, Puerto Rico, o sea, las Bahamas. Los principales grupos aborígenes que vivían en esta región estaban los caribes, los taínos y los siboneyes. En Cuba fundamentalmente estaban los taínos y los siboneyes. Los taínos eran superiores a los siboneyes. Las crónicas de los conquistadores, aunque estos dos grupos vivían bien, en armonía, había una superioridad de los taínos que sí, en cierto grado sometía a los siboneyes. Y es así como vivían estos grupos étnicos aborígenes precolombinos. Hay una teoría que dice que una teoría no, la idea de que los aborígenes en Cuba se extinguieron, pero no fue así. Verdaderamente los aborígenes en Cuba se redujeron. Y esto está dado a partir de las primeras discusiones teologales que ocurren en la corte, a partir de que Fray Bartolomé de las Casas y Sepúlveda empiezan este tipo de discusión porque Fray decía que los aborígenes no podían ser esclavos porque eran hijos de Dios y como eran hijos de Dios y tenían alma, no podían ser sometidos. Lo que Sepúlveda decía lo contrario, que no tenían alma, que eran gente atrasada y que por eso había que someterlos. Esa pelea la gana Fray Bartolomé de las Casas y es por eso que técnicamente hacen lo que conocemos como reservas aborígenes, donde se encuentra Yatera y ahí se ubicaron los indios de Yatera, donde se encuentra el Caney en Santiago de Cuba, Banes, Bariay, diferentes sitios de la geografía cubana que se fueron asentando. Y por lo tanto los historiadores contemporáneos no dicen que los aborígenes se extinguieron, sino que se redujeron y fueron asimilados por ese sentido de criollo que estaban haciendo. El otro día Nilo y yo estábamos en la exposición Ave María.
Y no hay una cosa más interesante de tú entender esa cuestión de la mistura y de la unidad propiamente en la barca que acompaña a la Virgen de la Caridad. Técnicamente la historia dice que eran 2 indios y un negro, pero el pueblo convirtió uno de esos 2 indios en un blanco y le dio esa imagen de lo que ha conformado la identidad y la cultura cubana de el blanco, el indio y el negro como elemento de ese primer hombre que es el criollo. De toda esa cultura aborigen han sobrevivido muchos nombres importantes que todavía están en el español que pronunciamos en Cuba. Y ahí está ajiaco, que técnicamente era lo que es un tipo de comida, o sea, dentro de la gastronomía de los aborígenes que comían. ¿Por qué se llamaba ajiaco? Porque era un tipo de, vamos a decir, de caldo, que se le echaba bastante ají y se le echaba todo tipo de carne. A partir de ese propio concepto es que Fernando Ortiz, en el contrapunteo del tabaco y el azúcar, dice que la cultura cubana es un ajiaco, porque está conformado por todo eso. O sea, toma este elemento del ajiaco, este elemento gastronómico de los aborígenes y lo lleva hasta aquí. Jutía, Ayaca, Caney, Coiba, Bohío, o los lugares en Cuba que tienen nombre aborigen. La Habana, ¿por qué se llama Habana? Por el cacicazgo de Abaguanés, que por cierto la empresa que dirige todos los hoteles en el centro de La Habana Vieja, por eso se llama Abaguanés. Cuando los conquistadores llegaron a Cuba, se divide Cuba en 2 partes, o sea, Cuba y La Habana, porque los aborígenes le decían Cuba a el oriente. Por eso es que se llama Santiago de Cuba. Al igual que la palabra turquino, que es un nombre aborígene que significa cielo azul. Jiguaní, Guanabacoa. Vemos cómo todavía en el español que se habla en Cuba quedan estos nombres que mencionamos y otros que solo se mencionan en ciertos lugares de Cuba, como es el caso de Ayaca. Tú sabes que los occidentales, los habaneros, siempre se hacen los sofisticados. Le dicen aquí tamal. Mira del tamalito como tal. Y ahí está la gran canción de esa, que un día vamos a hablar sobre eso, los tamalitos que vende Olga. En el oriente, donde yo soy, le decimos ayaca. Al igual que al plátano, el guantánamo le dice cambute. Y está el camprán, que el camprán no es más que lo que le dicen aquí paniqueque. Entonces, ahí está esa reserva propiamente de esos nombres aborígenes que quedan. Y uno de esos grandes nombres aborígenes se convirtió en una canción, la canción Siboney. Yo te quiero, yo me muero por tu amor. Siboney, en tu boca la miel puso a su dulzor. Ven aquí, que te quiero y que tanto tesoro eres tú para mí. Es esa canción que hizo Lecuona. También me trae el recuerdo una de las grandes discusiones entre el siboneyismo, una tendencia que defendía el creador de la habanera tú, Eduardo Sánchez de Fuente. En Cuba, isla hermosa del ardiente sol, bajo su cielo azul, adorable trigueña de todas sus flores, la reina eres tú. La palma que en los bosques se mueve.
Y Carpentier y Fernando Ortiz respondiéndole, diciéndole que claramente estaba equivocado. ¿En qué consistía el ciboneyismo? Eduardo Sánchez de Fuente negaba y criticaba la presencia africana en la cultura cubana. Y por eso veía mal todo eso y decía que nuestra verdadera cultura estaba en la cultura ciboneyista, indigenista, en todas estas cosas. Y Carpentier y Fernando Ortiz le responde. Esa gran discusión fue a partir de la revista Musicalia, la revista que había creado María Muñoz de Quevedo en la Sociedad Pro Arte Musical. Y a partir de esa discusión es que de respuesta es que Carpentier saca la música en Cuba y Fernando Ortiz, Africanía, la música y el folclore en Cuba. Dos textos que salieron de esa respuesta a esa idea descabellada del ciboneyismo dentro de nuestra cultura. Podemos decir que hoy en día, en la actualidad, el sentido propiamente de lo indígena en la cultura está reducido a ciertos puntos. O sea, cuando tú vas al Chorro de Maíta en Holguín, que por cierto ha sido uno de los pocos lugares que yo no he podido ir, ahí hay un grupo de asentamientos aborígenes y el cementerio aborigen, que ahí está en toda esa descripción, ahí tú puedes entender o una recreación de cómo vivían nuestros aborígenes a partir de las esculturas que hay, a partir del cementerio, a partir de los restos arqueológicos que se han hallado hasta nuestro momento. Y todo esto yo creo que sirvió como fuerza a un hombre para darle el nombre a sus hijos. Ese hombre fue un gran trovador, que fue Sindo. Sindo nombró a sus 4 hijos con nombres aborígenes. Guamá, en honor a quién? A ese luchador. Uno lo nombró Guamá y otro lo nombró Atuey. Guamá, que fue un luchador, un aborigen que luchó contra el colonialismo propiamente, hasta que por una traición lo matan el 6 de junio de 1533. Y Atuey, que también fue un cacique que se enfrenta a los colonizadores y fue quemado vivo el 2 de febrero de 1512 en Yara. De ahí queda, de la quema de Atuey, nos queda sobre todo lo que él dijo cuando se le acerca el sacerdote y le acerca la cruz y le dice: hijo, confiésate para que vayas al cielo. Y él le dice: ¿y al cielo irán los españoles? Y el cura le dice: claro, todos van al cielo, todos los que crean en Dios irán al cielo. Entonces dice: yo no quiero ir entonces al cielo, porque no quiero encontrarme con esa gente mala, que si son malos aquí, serán peores allá arriba. No quiero encontrarme, quiero quedarme con los míos, con los que yo he luchado, y quiero quedarme aquí. Y tú ves siempre esa respuesta propiamente, porque la gente, o sea, la gente recuerda a Atuey a partir de una otrora cerveza que funda la Bacardí, que es la cerveza Atuey. Y esa imagen que hay de la cerveza Atuey no es un aborigen cubano, es un aborigen estadounidense. La gente dice americano, todos somos americanos o norteamericanos. Todo el que vive en Norteamérica, porque los canadienses también son de Norteamérica, sino estadounidense como tal. Es la imagen que nos llega de la cerveza Atuey, que todavía en Santiago se fabrica y a veces tú la puedes encontrar en sitios determinados, pero bueno, como todo en este país está en peligro de extinción y algo que tú a lo mejor no encuentras. Y entonces ese gran hombre que fue Sindo Garay, que tenía ese sentido de la cultura y de la identidad, le puso a todos sus hijos nombres aborígenes: Guamá, Atuey, Guarionés y Guarina. Fue Lino Betancourt que me contó que cuando fue a bautizar a Guarionés en Santo Domingo, el sacerdote no quería bautizarlo
porque decía que esos nombres no eran cristianos. Entonces Sindo tuvo que ponerle un nombre, un segundo nombre cristiano, para poder bautizar a sus hijos, para que usted vea lo que hace el colonialismo en la mente, en la idea de todos nosotros. Y es por eso que le tiene que poner este nombre. De todos esos hijos de Sindo, quien siempre la acompañaba a todo era Guarina. Es mi Guarina, mi amor, mi vida, la preferida del corazón. ¿Y por qué le hace esta canción a su hija? Le hace esta canción cuando muere. Esta canción es el dolor de un padre a una hija. Y como dice, la preferida del corazón. Porque según también me contó Lino, según la historia, a Sindo lo habían invitado a Bayamo a dar un concierto. Pero el concierto lo pone en Viernes Santo. Y claramente nadie fue. Esto lo entristeció a Sindo. Y tiempo después lo vuelven a invitar. Pero ese día sí todo el mundo había ido. Y todo el mundo empezó a entonar su canción, La Bayamesa. Por cierto, en Cuba hay 3 bayamesas. Un día vamos a hacer la historia y cómo Sindo escribió esa canción, que fue una canción que escribió en 1917, estando en Bayamo, La Bayamesa. Y todo el mundo empieza a cantar esa canción y Sindo se emociona. Estaba con Guarina. Guarina ya estaba herida de muerte. Estaba con Guarina y se emociona. Y dice que cuando muriera, que lo enterraran en Bayamo. Tristes recuerdos de tradiciones, cuando contempla sus verdes llanos, lágrimas vierte por sus pasiones. Sí, ella sencilla le brinda al hombre virtudes todas y el corazón. Sindo muere en La Habana, lo velan en Santiago de Cuba, en el ayuntamiento, en el otrora ayuntamiento de Santiago de Cuba, y de ahí lo llevan para Bayamo. Y en Bayamo está enterrado, y es por eso que la empresa de la música de Bayamo se llama Sindo Garay. Pero si siente de la patria el grito, pero sí. Porque por ese gesto de la ciudad de Bayamo, de acoger una canción, de acoger todo el espíritu musical de Sindo, y además Sindo también le había rendido honores a Bayamo con su canción La Bayamesa, y como ese toma y daca, Sindo decidió quedarse para siempre en Bayamo, y como una canción también fue el motivo de que Sindo se quedara en Bayamo y que nosotros estemos hablando de él aquí, de esa gran canción que es Guarina. La preferida del corazón. Y cómo él escribe esa canción, como dije, cuando muere su hija, y esa canción es un lamento de un padre que ve morir a su única hija. Por eso dice la preferida del corazón, porque los otros eran varones, lo que tenía era su única hija, y muere. En internet
hay un trovador que interpreta esta canción de forma fabulosa. Lleva en sus alas el raudo viento, el dulce acento de mi canción, es mi guarida, mi amor, mi vida, la preferida del corazón. La preferida del corazón. Interpreta Guarina de forma fabulosa y me parece muy, muy interesante esto porque las canciones de Sindo, como Perla Marina, son canciones difíciles y que el cantante que le interprete tiene que ser un gran cantor, tiene que ser un gran intérprete. O sea, tiene que tener cualidades vocales. Perla marina que en hondos mares vive escondida entre corales. Celaje tierno de allá de oriente, perla violeta del mes de abril, perla marina. Yo recuerdo que estaba una vez en el Festival de la Trova y Pepe Ordaz me hace el cuento de que viene un gran músico, un gran director de orquesta y habla, no sé si con Lecuona o con Roy, y le dice, yo quiero conocer al maestro Sindo. Y uno le dice, el maestro Sindo, sí, que ha hecho esta gran canción Perla Marina. Y le dicen, no, es un músico callejero de la calle, como tal. Entonces acaba ese sentido de la ilusión de ese maestro por Sindo. Porque era técnicamente en esa época, para llamarte maestro, tú tenías que tener la condición de Gonzalo Royo, de Lecuona. O sea, ese tipo. Hoy en día le dicen maestro a todo el mundo. Todo el mundo que tú ves por ahí, maestro, y no ha hecho nada. Y a todo el mundo le dice maestro. Mucha gente no le gusta que le digan maestro, porque como se ha prostituido la palabra, y a todo el mundo le dice maestro. Y maestro, para ser maestro, no solamente basta con dedicarte al arte, sino tener una gran obra artística que es significativa para las otras generaciones. Es algo que también yo le critico muchas veces a la Asociación Hermanos Ahí con el maestro de generaciones, que ya se lo da a todo el mundo, a todo el que tiene una gran obra, o sea, artística, le da esa condición de maestro de juventudes. Y yo creo que eso es un error porque el sentido propio del maestro de juventudes no está en que tú tengas una obra artística grande, sino que tener una obra artística grande y del mismo modo tu obra o tú ser un maestro en las nuevas generaciones de artistas. Hayas compartido tus saberes con las con las nuevas generaciones de artistas y esté unido. Y eso es lo que significa ser maestro de juventud, porque usted puede ser un gran artista y no tener esa capacidad pedagógica de compartir y de entablar esa relación. Por eso yo siempre, cuando entregan el premio, yo critico muchas veces eso. Y hay gente que le han entregado el premio Maestro de Juventud y tira como rayo a los jóvenes. Son cosas que ocurren en nuestro querido país. Y entonces está esta canción de Perla Marina, que es una de las grandes canciones de Sindo Garay y que grandes intérpretes la han cantado y que han enaltecido la música cubana. Decir de Sindo que fue nuestro gran trovador. El gran trovador, un hombre que vivió un siglo y que murió con 101 años
hay un documental que se llama La Peña de Sirique. O sea, que Sirique le tenía un trono a Cindo en esa peña. Y tú veías toda esa vida. Y la biografía de él la escribió Carmela León, la biografía de Cindo. Yo creo que hay que actualizarla, sobre todo con los nuevos datos y las cosas que se han encontrado contemporáneamente. Hay que hacer una edición crítica de esa biografía que hizo Carmela León, que además hizo biografía de otros músicos importantes de nuestra tradición musical. Pero volviendo al tema de hoy, a los nombres aborígenes a partir de la canción Guarina. Esta canción ha sido interpretada por disímiles intérpretes. Ya te hablé del trovador que aparece en YouTube, Manuel Agudín, el trovador Manuel Agudín, que canta esta canción en internet, que la canta magistralmente. También Miriam Ramos, otra intérprete, una de nuestras grandes intérpretes que canta esta canción. Pero vamos a despedir nuestro podcast con la interpretación del CD A Veces a Voces. Un CD ideado por Anaís Abreu, una de nuestras cantantes del feeling, del mundo del feeling, del bolero, y que reunió a 3 cantantes con ella. El disco se llama A Veces a Voces. Reunió a Ivette Cepeda, a Yair Mazán y a Isi Flores. Y el disco comienza, el otro día estaba escuchando el disco para este podcast, un disco magnífico, bien pensado, bien diseñado. Un disco que comienza con este arreglo vocal de ellas 4 cantando Guarina. Verdaderamente el arreglo vocal es sensacional. No sé si el arreglo es el arreglo propiamente es de Anaís Abreu, porque Anaís Abreu es graduada de teoría. Fue por mucho tiempo profesora de teoría musical en Camagüey, antes de ganar aquel concurso de Todo el Mundo Canta y consagrarse como la gran cantante que es. De aquí le mando saludos. Y hizo este disco A Veces a Voces, que comienza con esta canción. Después cada una interpreta una canción y después hay interpretaciones a dúo, a trío. Es un disco que verdaderamente, yo vi la entrevista sobre el disco y ella dice que esto era un sueño que ella quería tener, que quería algún día desarrollar, y es verdad que lo logró. Fue un sueño que logró muy bien, con 4 cantantes con condiciones vocales diferentes, pero que logró ese sentido de la armonía, de la técnica vocal, del empaste y sobre todo de esa relación propiamente que se establece. Yo recuerdo que cuando le mandé la canción a Nilo le encantó, porque a Nilo le encanta estas cuestiones vocales como tal. No es lo mismo vocal que coral. Coral tiene más voces, tiene más arreglos, tiene los graves, los bajos, tiene todo esto, aunque también en el arreglo vocal está estos tipos de tesitura. Un día vamos a hablar de todo eso, de cómo se comportan en los cuartetos vocales. Y comienza con este arreglo que lo van a escuchar y que van a ver el deleite musical de estas 4 mujeres interpretando Guarina como una forma que yo creo de actualización de la canción al tempo cubano. Con Guarina desde La Habana, no desde Jiguaní ni Sibanicú, despedimos este podcast pidiéndole siempre que nos escuche y que nos encuentre cada domingo en Todo por una Canción. Mi nombre es Yasmani Castro Caballero, director y productor, y siempre me acompaña Nilo Prat, grabador y editor del podcast, y Ahmed, quien es el diseñador, quien hace todos esos carteles bellos. Nos despedimos esperando encontrarnos en el próximo programa de Todo por
por una canción. Lleva en sus alas el raudo viento, el dulce acento de mi canción. Eres guarina, la más querida, la preferida del corazón, la preferida del corazón. Más que del alma, la pura estrella, tú eres más bella, niña feliz, nido de amores, la más hermosa, la primorosa, flor del pensil, la primorosa, flor del pensil.